Diputado Real, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, estaba haciendo un pequeño repaso y en mi caso particular creo que he asistido, si no me equivoco, a 32 o 33 sesiones de conmemoración del 24 de marzo. Y como diputado he intervenido seguramente en no menos de 10. Y lo que puedo analizar es un poco el tenor del entendimiento de algunas cuestiones. Cito como ejemplo la sesión de homenaje del año pasado, donde cundaba un clima, si se quiere, de autocrítica, y donde todos los diputados que hicieron uso de la palabra tuvieron el reconocimiento mediante el aplauso de los colegas, menos un legislador, que fui yo, que fui uno de los que último hablé. Y la verdad que por honestidad intelectual y porque creer que uno tiene que siempre desde el lugar que está contribuir a lo que todos pugnamos, que es realmente entender qué nos pasó, realmente entender dónde estábamos, contextualizar. Yo tenía 17 años en el golpe de 1976, pero asumo y asumí en todas estas intervenciones las responsabilidades políticas de mi partido. Vuelvo a reiterar, 17 años. Una primera cuestión que está enmarcada en el tiempo y que tiene que ver con lo que pasó durante muchos años, donde la memoria de lo que realmente, objetiva de lo que realmente pasó, no fue completa en este país. Y este es un dato de la realidad. Primero empezando a reconocer qué nos pasó y cómo pasó. Desde ya, en mi intervención del año pasado dije que si algún trasnochado todavía quiere creer o quiere plantear la teoría de los dos demonios, es porque realmente no se apega a lo que dijo la Corte Suprema y porque cualquiera, hasta un niño de 5 años, se da cuenta que no es lo mismo la actividad del Estado con todos los resortes legales con la actividad de particulares, que también dije el año pasado. No nos olvidemos, porque si no, no reconocemos realmente lo que nos pasó. Como decía el testigo que está vivo y que está acá al lado mío, que es la diputada Gutiérrez, el terrorismo de Estado no empezó en 1976. Y lo primero que tenemos que saber todos los que tenemos responsabilidad política es transmitir absolutamente la verdad objetiva. Empezó mucho antes. Tengo en el análisis económico y demás, también quiero decir que en aquella época a lo mejor yo estaba no avalando nada, porque después quiero hacer una reseña de cuál era la participación de los partidos políticos, o sea, de todos nosotros con nuestros antecesores. Yo creía en algunas cuestiones que después los hechos puntuales económicos me hicieron reconocer que evidentemente estaba equivocado, por eso que suscribo casi todas las palabras que ha planteado el diputado del Frade, y que tiene una particularidad, así como cuando el año pasado yo hablé en función de mirar un poquito el libro que me había entregado, ahora también miré y rápidamente encontré algo que puede tener algún impacto. Digo, entender que acá el problema no empezó el 24 de marzo. Acá había desde el Estado, como se dijo con la AAA, y había de sectores del peronismo que habían pasado la clandestinidad, que no hacían con sus ideales. Digo, no veo la autocrítica necesaria, porque en lo que lo convirtieron al país fue en un desastre completo. Y también yo tenía 17 años, pero yo veía también a gente que estaba
conforme de que hubiera habido un golpe de Estado. Por eso digo que no es cívico-militar, sino es cívico-militar, pero con la gente de acuerdo que exista el golpe. Yo he visto gente llorar en mi escuela porque en la Argentina parecía que se sacaba el terrorismo y todas las cuestiones. Esta es la verdad, o por lo menos la verdad de muchísima gente. Si queremos contar una historia, y no quiero dejar pasar la otra, que la quiero decir porque me parece deleznable, la utilización de los derechos humanos como un negocio político es deleznable, señores. Ahora, antes y después. Y esto pasó en la Argentina. Contar una parte de la verdad y no contar toda es mentir también. Y esto pasó en la Argentina. Decía, el ejemplo viviente está acá al lado mío, es Alicia. Esto empezó muchísimo antes. Las responsabilidades, por supuesto, la del Estado es enorme, no hay, solamente dije una mente afiebrada puede querer emparejar las cuestiones, pero hay también responsabilidad de los partidos políticos. Digo, ¿cómo no va a haber responsabilidad de los partidos políticos si en el libro que nos regaló Carlito del Frade, la sesión anterior, leo una sola frase, leo una sola cuestión? Y para que todos nos hagamos cargo, porque parece que contamos una historia de la cual fuimos todos partícipes secundarios. Con el ministro de Bienestar Social, el señor López Rega, entonces, esto lo digo yo, si no contamos esta parte de la historia, arrancamos del 24 de marzo del 76, no estamos contando toda la verdad. Segundo, y este es uno de los motivos por los cuales muchos no creyeron o no compartieron lo que yo dije. Segundo, ¿dónde estaba la sociedad política? ¿Dónde estaban los partidos políticos en 1976? Yo les digo dónde estaban. 318 intendentes participó la Unión Cívica Radical a partir de 1976. 169 el Partido Justicialista. Nosotros, mi partido tuvo 112 y otros partidos tuvieron embajadores. Entonces, ¿dónde estuvo la sociedad política en ese golpe? Este es un dato de la realidad, que si no lo planteamos y no lo decimos, no logramos el objetivo que yo creo que tenemos que tener, que avancemos y que digamos todo. Por eso también tengo coincidencia con lo que ha dicho el diputado Masvarena y lo que ha dicho la diputada Arcando, en el sentido de ver todo. Digo, rápidamente, en el libro que nos regalaste hoy, que nos regaló el diputado del Frade, voy a leer una frase nada más y con esto termino, en la idea de que si queremos avanzar tenemos que analizar absolutamente todo y tenemos que condenar cuestiones. Yo dije que estuve en las 30 y pico de sesiones de homenaje y ha ido cambiando el discurso, señores. Ha ido cambiando y la historia siempre fue la misma, entonces ha ido cambiando en la evolución y por eso creo que nosotros, para poder evolucionar en el análisis que tenemos que hacer, tenemos que contar todo y hacernos cargo de todo, absolutamente, porque si no parece que hay una parte de la historia que a algunos les incomoda y arrancamos con el 24 de marzo del 76 y no arrancamos con las cuestiones que pasaron antes y donde los partidos políticos tuvieron muchísimo que ver. La frase, en un capítulo que dice Sarmiento, Alberdi y Hernández, tiene esta particularidad, los libros que hace Carlito, que son cortos y rápidamente uno puede encontrar algo. Dice, la derrota de las ideas de Moreno, Belgrano, San Martín, Güemes y Artigas tuvieron una directa consecuencia en los periódicos y revistas que aparecieron en los años 20 y 50 del siglo XIX. Desde el poder se falsificó la historia. Entonces, lo que yo estoy planteando es que nosotros, con la responsabilidad política que tenemos que tener, y no olvidándonos de todo, lo bueno y lo malo, hagamos todo lo posible para que la historia no se falsifique, nada más. Gracias, diputado.